Muchísimas gracias, Alberto y Marta. Un placer y, bueno, encantado de poder compartir con vosotros este webinar para tratar de introducir, sobre todo, el contexto de cambio climático y dónde puede estar o por qué puede ser interesante adentrarse en el cálculo de la huella de carbono. Y la segunda parte será cómo hacerlo, ¿no? Es importante entender, bueno, cuál es el contexto y cuando hablabas de regeneración, que me encanta que te haya gustado el concepto, porque lo llevo hablando desde el mes de marzo, ¿no? Y creo que al final la recuperación pasa por una regeneración y en este momento pues hay que aprovechar que el contexto de emergencia climática y los riesgos que conlleva para realmente afianzar un modelo que sea más resiliente y que estemos más preparados como sociedad para los riesgos que nos amenazan. Voy a compartir pantalla, a ver si funciona y se ve bien. Y entonces, bueno, voy a ir directamente al grano y una vez hechas las presentaciones porque el tema es bastante amplio. Bueno, como bien ha dicho Alberto, hay tres partes, ¿no? en el webinar de hoy. Una introducción a los retos que plantea la emergencia climática, una segunda parte de introducción a las estrategias de descarbonización para la mitigación para el cambio climático, todo el contexto legislativo a nivel de Europa, de España, que se puede hacer, ¿no? Para mitigación y adaptación al cambio climático. Y luego ya en detalle qué es esto de la huella de carbono y cómo se calcula. Bueno, primero de todo hay que entender qué es el cambio climático, ¿no? Que aunque se oye hablar mucho de él, hay conceptos básicos que convendría explicar de manera sencilla. La diferencia entre tiempo y clima, muy básico. Tiempo es un conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento determinado, o sea, el tiempo de hoy. Por ejemplo, el tiempo de mañana viene determinada por las características de la atmósfera, el momento concreto, etcétera, y varía en un espacio corto de tiempo. Es decir, el tiempo, la predicción meteorológica para hoy, para la semana que viene, estamos hablando de tiempo. El clima, sin embargo, es un conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas en un determinado espacio geográfico y en un periodo suficientemente largo para que sea representativo. Esto abarca periodos de tiempo prolongados de aproximadamente unos 30 años. Vale. Ciencias que estudian estos dos aspectos. Meteorología es una ciencia prospectiva, ¿no? Busca saber el presente para la predicción del futuro. La climatología es una ciencia retrospectiva, o sea, busca comprender el presente a través del pasado. Y bueno, pues como ahora estamos en plena, ¿no? En plena vorágine de las elecciones de Estados Unidos, pues Trump a finales del año 2018 insistía en poner en duda el cambio climático por la ola de frío que hubo en Estados Unidos, ¿no? Decía, el año pasado, a fin de año, el mandatario dijo que a Estados Unidos le iría bien un poco de calentamiento global para combatir las bajas temperaturas. Fijaros qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues al final no se sabe todavía qué va a pasar, ¿no? Con el resultado de las elecciones, pero evidentemente es importante que Estados Unidos esté dentro del Pacto de París porque es una gran economía, la mayor economía, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros, nada, simplemente he querido citar, me gustó mucho una aportación que tuvo Eduardo Lolumo de Aragón Televisión sobre esta cita, sobre este tuit de Donald Trump, ¿no? Y hablaba de esto de la ola de frío, entonces se matizaba, ¿no? Por parte de Aragón Televisión, como canta Tina Turner, what's love got to do with it, ¿no? En este caso, what's climate got to do with it. O sea, una cosa es clima y otra cosa es tiempo, ¿no? Cosas distintas. Bueno, el efecto invernadero. El efecto invernadero no es negativo, es absolutamente necesario para la vida, ¿no? Y si vemos en este esquema de manera muy sencilla, la radiación solar entra en la atmósfera, hay una parte de radiación solar que rebota en la atmósfera terrestre y regresa al espacio exterior, pero luego hay la radiación reflejada, parte de estas radiaciones escapan en el espacio, pero otras quedan retenidas, ¿no? Dentro de la biosfera. Entonces, todos estos gases de efecto invernadero, que son como consecuencia de la actividad humana, están haciendo que esta radiación que queda atrapada en la atmósfera sea cada vez mayor. De manera muy sencilla para que se entienda, aunque esto es un concepto muy básico que seguro que todo el mundo tiene más o menos claro. Los gases de efecto invernadero. Siempre se habla normalmente ¿no? de dióxido de carbono, de CO2. Bueno, normalmente se suele hablar en términos de CO2 equivalente, ¿no? El CO2 equivalente es, de alguna manera, trasladar o traducir el potencial de calentamiento global de cada uno de estos gases que veis aquí
traducido a CO2 equivalente. Así, bueno, es una terminología común y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos desde gases sintéticos, como puedan ser los hidrofluorocarburos, con un potencial de calentamiento global de entre 124 y 14.800 veces el potencial de calentamiento del CO2, es donde pone GWP, Global Warming Potential, ¿vale? ¿Veis? Son refrigerantes en equipos de aire acondicionado y actúan como agente propulsor en aerosoles y como solvente, ¿no? Sustituyen a los CFCs y a los HCFCs, que también, entre otras cosas, pues, fueron responsables de dañar la capa de ozono. Luego están los PFC, los perfluorocarburos, también son gases sintéticos y en este caso pues su potencial de calentamiento está entre 7.300 y 12.200 veces el potencial de CO2. Se utiliza en la producción primaria de aluminio y en la incineración de plásticos y cerámicas. Y bueno, en equipos de refrigeración, en el sector electrónico y en los sistemas de extinción de incendios. Luego, por otro lado, tenemos gases que están en la naturaleza, ¿no? Como es el hexafluoruro de azufre, que tiene un potencial de 22.800 veces el del CO2. Es un gas, el típico gas aislante en equipos de distribución de energía eléctrica. Se utiliza, pues eso, en centros de transformación, en subestaciones, un buen aislante eléctrico. Por otro lado está el metano. Este tiene 25 veces el potencial del CO2. Bueno, pues aquí veis una distribución, descomposición de los residuos orgánicos, más o menos a nivel global representaría un 30% de las emisiones de metano, los pantanos representan un 23%, la extracción de combustibles fósiles un 20%, los procesos en la digestión y defecación de animales un 17%, especialmente en el ganado. Bueno, pues esto es la típica broma de los pedos de las vacas, pues bueno, pues no es tan broma, pues que al final tiene incidencia y esto está relacionado con el estilo de dieta alimentaria que tenemos, que está basado fundamentalmente en carne, ¿no? En carne de vacuno. Bien, pasando a las causas del cambio climático, vemos que en este gráfico, es un gráfico que representa pues, un poco el transcurso, ¿no?, de los años, 800.000 años, ¿no?, el transcurso de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Veis al final del gráfico, en la parte de abajo, el gran salto, ¿no? En 1910, 300 ppm a más de 400 partes por millón en la actualidad, ¿no? Y en la gráfica de la derecha pues se ve pues entre 2005 y 2019 el incremento espectacular, ¿no?, en concentraciones de CO2 en la atmósfera. Bueno, las causas del cambio climático, aquí brevemente, de manera telegráfica, estaría la quema de combustibles fósiles, prácticas intensivas agrarias y ganaderas, emisión de gases fluorados debido a la producción química, deforestación, destrucción de ecosistemas marinos, aplicación de una economía lineal intensiva en el consumo de recursos y en la generación de residuos, ¿vale? Y los efectos, pues bueno, hay un triple efecto a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico, entre los cuales podemos citar fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, pérdida de glaciares y capas de hielo, aumento de temperaturas, pérdida de biodiversidad, acidificación del océano y aumento del nivel del mar, aumento de enfermedades contagiosas, escasez de agua, incremento en los índices de pobreza, aumento de movimientos migratorios, las migraciones climáticas, es algo que está sucediendo, repercusión en la economía global. Ya pasando hemos hablado antes de concentración de CO2 en la atmósfera, ¿vale? Pues el efecto es el aumento de la temperatura global. Vemos en estas imágenes, aquí está representado la Tierra en el año 1884, y aquí el aspecto que tiene, ¿no?, marcando un poco la diferencia de colores en función del incremento de temperatura en 2019. Veis un gran cambio, ¿no? 19 de los 20 años más calurosos que han ocurrido desde el año 2001, o sea, han ocurrido desde el año 2001, 19 de los 20, con la excepción de 1998. El año 2016 está considerado como el más cálido en este registro, ¿no? Y bueno, veis la tendencia, un incremento de casi un grado centígrado desde 1880. Bueno, otros efectos, la masa de hielo en el Ártico. Pues veis una pérdida de 12,85% de masa de hielo por año, por década. Y veis la foto, ¿no?, de 1979, la masa de hielo en el Ártico frente a la foto en 2019. Se ve claramente que prácticamente se ha reducido a la mitad.
Bien, los casquetes polares, pues bueno, tanto Groenlandia como la Antártida vemos una reducción en ambas gráficas. En el caso de la Antártida, 148 billones de toneladas métricas por año de reducción de masa de hielo, y en Groenlandia 279 billones de toneladas métricas por año. Una barbaridad. El nivel del mar, otra de las graves amenazas que amenazan la vida de las personas en zonas cercanas a la costa. El aumento del nivel del mar está causado por dos factores fundamentalmente, ¿no? El agua agregada por el derretimiento de las capas de hielo que hemos hablado y los glaciares, y la expansión del agua del mar a medida que se calienta. Es decir, la temperatura del agua del mar va aumentando, entonces el agua se expande, con lo cual su volumen es mayor y esto hace que también suba el nivel del agua. El gráfico superior rastrea el cambio en el nivel del mar desde 1993, según lo observado por satélites. Y vemos que hay un cambio, un aumento de 3,3 milímetros al año, ¿vale? Y en el de la izquierda inferior pues se muestra cuánto cambió el nivel del mar desde aproximadamente 1870 hasta 2013. Estamos hablando de 200 milímetros, que son 20 centímetros o 23 centímetros. Bueno, más efectos, ¿no? El glaciar Llanamaré en Perú, altitud 1486 metros. Ahí vemos cronológicamente un poco cómo ha ido reduciéndose. Se ve muy claramente la masa de hielo, ¿no? No entramos en más detalle. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Más cerca de nosotros, el glaciar de Monte Perdido, en los Pirineos, pues también vemos, ¿no? Entre 1917 y 2004, el gran cambio que ha habido en la cantidad, y no son muchos años. Bueno, también es muy importante la biodiversidad, ¿no? El efecto que está teniendo el cambio climático en la biodiversidad. Hay un informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los servicios de los ecosistemas. Es un informe del Global Assessment Report del IPBES, y entonces habla de que un incremento de temperatura de 2 grados centígrados supondría un porcentaje de especies en riesgo de extinción relacionada con el clima del 5%. Si este aumento fuera del 4,3%, ese porcentaje de especies en riesgo aumentaría al 16%. Sin embargo, bueno, ya hablando de arrecifes de coral, un incremento de temperatura de 1,5 grados frente a los niveles preindustriales supondría una reducción de arrecifes de coral de la actualidad a un 10% y a un 30% de su cobertura anterior, mientras que un incremento de 2 grados supondría una reducción de arrecifes de coral a menos de un 1% de su cobertura anterior. Un impacto enorme. Aquí represento... Bueno, la fuente es el Global Carbon Atlas, que es una fuente de referencia, es gratuita, donde se pueden confirmar todo lo que son las emisiones a nivel mundial, a nivel territorial, a nivel países, etcétera. La recomiendo porque aporta información, ¿no?, sobre la situación a nivel de emisiones, pero sí que en este esquema aparece el concepto del carbon budget, ¿no?, del presupuesto de carbono, por traducirlo de alguna manera al castellano. Entonces, bueno, entre 2009 y 2018 vemos un poco en la parte izquierda las emisiones como consecuencia de los combustibles fósiles en la industria, el cambio del uso del suelo, que también tiene gran importancia en las emisiones antropogénicas. Y entonces, bueno, pues ahí vemos que está hablando de un total de 40,3 gigatoneladas, ¿no?, de emisiones, frente a luego lo que serían los sumideros, que están en la parte de la derecha, ¿vale?, que son tanto sumideros a nivel terrestre como a nivel oceánico, ¿no?, que es un total de 20. Vemos que hay un desequilibrio de 18, ¿no?, que es lo que está marcado en rojo, con lo cual este es el desequilibrio entre las emisiones y lo que la Tierra es capaz de absorber, tanto a nivel terrestre como a nivel oceánico. Entonces, este es el incremento de las emisiones, ¿no?, anuales por el desequilibrio entre las emisiones y lo que es capaz de absorber la atmósfera, la Tierra y los océanos. Bueno, es evidente que hay una necesidad de descarbonización de la economía, ¿no? Aquí aparecen una serie bueno, a la vez consecuencias del incremento superior a 1,5 y 2 grados en la temperatura media terrestre.
Vemos que aparecen aquí corales de aguas cálidas, manglares, pesca a pequeña escala, región del Ártico, ecosistemas terrestres. Bueno, estos son impactos y riesgos para determinados sistemas naturales gestionados por humanos. Aparece una escala de, ¿no?, de colores con riesgos muy altos, alto, moderado o indetectable. ¿Vale? La fuente es el Global Warming of 1.5 degrees del panel intergubernamental de cambio climático, el reporte de 2018. La descarbonización es un proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono, ¿vale? Ya que aparecen 5 motivos de preocupación dentro de este informe que acabo de mencionar, 5 motivos de preocupación que ilustran los impactos y los riesgos de los diferentes niveles de calentamiento global para las personas, las economías y los ecosistemas en los distintos sectores y regiones. Citando muy telegráficamente, pues bueno, estos motivos de preocupación son, por un lado, sistemas únicos y amenazados, bueno, sistemas ecológicos y humanos, disculpad, sistemas ecológicos y humanos, como los arrecifes de coral que hemos mencionado, del Ártico, o los indígenas, etcétera, episodios meteorológicos extremos, distribución de los impactos, riesgos e impactos que afectan de manera desproporcionada a grupos concretos, impactos totales a nivel global, como son prejuicios económicos globales, degradación y pérdida del nivel mundial de ecosistemas y biodiversidad, y episodios singulares a gran escala, ¿no?, como cabe citar la desintegración de los casquetes polares, ¿vale? Bien, bueno, los efectos físicos durante los próximos 10 o 20 años son en gran medida independientes de las decisiones políticas y las vías de emisión, y una transición rápida, ordenada y efectiva a una economía baja en carbono aún podría tener impactos físicos masivos. Es decir, que la inercia de todos, estos procesos es tan importante, y aunque adoptásemos ahora medidas muy exigentes, como está adoptando la Europea, la inercia nos va a llevar a que las temperaturas sigan incrementando, para aplanar la curva, ¿no?, que está tan de moda ahora con el tema del COVID, pues tiene que pasar tiempo, independientemente de que las medidas sean muy, muy exigentes en el momento, ¿no?, actual. Por eso es absolutamente necesario actuar ya. Bueno, la emergencia climática, bueno, estamos en una situación en el contexto de COVID, ante un riesgo anunciado por la ciencia, en el caso del COVID-19, solo se ha reaccionado cuando hemos sufrido sus consecuencias en primera persona, en nuestra generación. Pues si estamos hablando de emergencia climática, que los riesgos están anunciados por la ciencia, pero las peores consecuencias las sufrirán las generaciones futuras, pues es preocupante que la forma de actuar del ser humano, de nuestra sociedad, no lo haga anticipándose a las consecuencias anunciadas, sino cuando ya éstas están encima de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí deciros que, bueno, hay una triple crisis, evidentemente sanitaria, económica, social, pero la crisis ambiental está ahí, sigue ahí, no ha desaparecido con el COVID. Y bueno, pues en una encuesta de Ipsos, la gente realmente sí que está mentalizada, el 71% de las personas encuestadas están de acuerdo que el cambio climático es tan importante a largo plazo como el COVID-19, ¿no? Bueno, más datos acerca de encuestas, y en realidad lo que hemos planteado, se ha planteado ya hace unos meses desde CODES. Creemos en la recuperación sostenible. Entonces, bueno, creemos que es imprescindible una recuperación sostenible. En este caso es necesaria porque nuestra salud depende de la salud del planeta. Es la salida más inteligente, es decir, va a fluir dinero público de la Unión Europea. Entonces, bueno, esta estructura ya está montado y lo lógico sería sumarse a esta salida y a este planteamiento, ¿no?, por parte de la Unión Europea y de los fondos de inversión, como puedan ser BlackRock. Es la salida más fácil y rápida, ¿no? Ya está claro que hay que hacer en el New Green Deal, lanzado por la presidenta de la Comisión Europea, pues vamos a ajustarnos a esta hoja de ruta. Y es la salida más justa, pues lo acabo de decir ahora, ¿no? Es decir, las generaciones futuras van a tener que pagar la deuda pública. Lo lógico es que se beneficien de ella, ¿no?, haciendo que los efectos del cambio climático pues, se minimicen para el futuro. Otra encuesta de Ipsos, vemos que decía, ¿no?, la pregunta es: ¿cómo estás de acuerdo con la importancia de que las acciones del gobierno en la recuperación económica post-COVID-19 prioricen el cambio climático? A nivel mundial, el 65% está de acuerdo. Si vemos en España, el 62% está en línea.
pero mayoritariamente algo en Estados Unidos, Alemania, Australia, que están completamente de acuerdo. La cifra se reduce, pero en España veis que está por encima del 60%. Bueno, ya pasando un poco a la historia, ¿no? Los acuerdos contra el cambio climático, pues vemos que desde 1979, donde se celebra la primera conferencia mundial sobre el clima, pasando, ¿no?, por la cumbre de Río, hasta llegar al Acuerdo de París en el año 2015, se ve en la parte inferior, que coincide el año 2015, ¿no?, con la Cumbre de Desarrollo Sostenible, donde se aprueba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con los 17 objetivos y las 169 metas. Pues llegados hoy en día, fijaros que a finales del año pasado el Parlamento Europeo declara la emergencia climática. Ese compromiso al final admitía o asumía que la Comisión Europea debe garantizar que todas sus propuestas se alineen con el objetivo de limitar el calentamiento al 1,5. Vamos, que el Acuerdo de París habla de 2 grados y 1,5, pero aquí ya se está hablando de 1,5 grados porque desde luego 2 grados es insuficiente. La Unión Europea debe reducir sus emisiones el 55% en 2030 para lograr su neutralidad en 2050. Este es el gran mensaje. Ha cambiado, los objetivos eran inferiores, pero con este nuevo declaración de emergencia climática, el New Green Deal, que ahora explicaré, la ambición de la Unión Europea es mucho mayor y se quiere alcanzar una reducción de emisiones del 55% frente al 43% que era anteriormente, y lograr la neutralidad climática en el año 2050. ¿Qué es la neutralidad climática? Pues también llamada neutralidad de carbono, se consigue cuando se emite la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera que la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero, también conocido como huella cero de carbono. Es decir, en este esquema me voy a echar un poquito atrás, que se ve muy claro. Este 18 de todo el balance que había aquí a nivel global de gigatoneladas, ¿vale?, es hacerlo cero. Eso es neutralidad. Voy a ver que así sería más claro. Las vías para alcanzar este equilibrio, pues bueno, reducción de emisiones, absorción por sumideros naturales, bosques y océanos, mencionado anteriormente, captura y almacenamiento de carbono, compensación de carbono, que hablaremos después, que consiste en equilibrar las emisiones emitidas en un sector determinado mediante la reducción del CO2 en otro lugar. Luego explicamos un poco a más detalle esto de la compensación. La legislación europea, acabo de decir, anteriormente hablaba de un objetivo de reducción del 40% al año 2030 frente a los niveles de 1990, y el nuevo Pacto Verde, el New Green Deal, habla ya del 55% para el año 2030. Es un cambio de ambición importantísimo, ¿no? 10 puntos, ¿no?, del nuevo Pacto Verde. Vale, por un lado estaría una Europa neutral. No voy a entrar en detalle, simplemente que mencionarlo para que conozcáis cuáles son los 10 grandes bloques, ¿no?, que trata y que aborda el Pacto Verde Europeo. Economía circular, que hablaréis en la sesión de la próxima semana, la rehabilitación de edificios, cero polución, ecosistemas y biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa para un sistema alimentario saludable y sostenible, el transporte, su impacto, ¿no?, en toda la cantidad de emisiones a la atmósfera, el dinero, la instrumentalización de los fondos que van a ir destinados a la recuperación, investigación y desarrollo, innovación y relaciones externas, ¿no? Es decir, que Europa puede tener un plan muy ambicioso a nivel de recuperación verde, a nivel de emisiones, pero lógicamente tiene que también regular, ¿no?, estos intercambios comerciales con otras regiones del mundo para seguir siendo competitivos, ¿no? Probablemente haya que poner tasas a la importación en productos que no sean sostenibles, ¿no? Eso es de lo que habla. Bueno, no voy a entrar en detalle en lo que es economía circular, que sí que me dedico bastante a este tema, porque ya se va a hablar la semana que viene, pero simplemente es la diferencia entre economía lineal y economía circular. En este esquema se ve, ¿no? Es decir, en una economía lineal los recursos naturales se utilizan y van en mayor medida, ¿no?, a vertedero, a incineración, se intenta recuperar o recircular tanto los recursos renovables como los recursos no renovables. En una economía circular, estos círculos se hacen más grandes y prácticamente lo que va a vertedero e incineración debería ser cero, ¿no? Bueno,
Esto es un esquema de cómo de circulares somos en la Unión Europea, un 13% de circulares, es decir, de todo lo que podemos recuperar al final solo es el 13% frente a lo que consumimos. Y bueno, aquí no entro porque esto ya se va a hablar la semana que viene. Simplemente decir que, ya pasando a España, el Gobierno también ha declarado la emergencia climática en España y aprobará, esto es un anuncio de finales de principios, perdón, de este año, con la formación del nuevo Gobierno, anunciaba la aprobación de 5 medidas prioritarias en los 100 primeros días que están ahí. Y luego está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con sus objetivos, que son el 42% de renovables sobre el uso final de la energía para el año 2030, un 20% de disminución de emisiones en 2030 frente a 1990, ¿vale? Un 32,5% de mejora en la eficiencia energética. Y luego habla de, bueno, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluye 81 líneas de acción sectoriales organizadas en 18 ámbitos de trabajo, es decir, salud humana, agua, recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas, protección forestal, lucha contra la desertificación y agricultura y ganadería, pesca y alimentación. Luego también está el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que lo explicamos aquí. El 19 de mayo se remite a las Cortes este anteproyecto de ley e inicio de tramitación parlamentaria, siendo el primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, ¿no? Con este proyecto de ley, España se alinea con el aumento de ambición que se ha marcado en la Unión Europea para este año y se responde al Acuerdo de París, que establece que los países deberán aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. Un compromiso de revisión, ¿no?, del Acuerdo de París. Entonces, lo que se ha decidido es aumentar la ambición, como se puede ver, ¿no?, en los objetivos. Entonces, los objetivos para la neutralidad climática dentro de este anteproyecto de ley serían determinar por primera vez que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% frente al año 1990. Podréis decir, ostras, qué diferencia, ¿no?, entre el 55% del conjunto de la Unión Europea y, sin embargo, España solo un 20%, ¿no?, respecto a 1990. Bueno, cada país, en función de sus particularidades y su desarrollo, pues tiene unos objetivos diferentes. Al final se trata de que el conjunto de la Unión sea ese 55%. La distribución es desigual en función de las circunstancias de cada uno de los Estados miembros, ¿vale? En 2030, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable, ¿no? En el caso del sistema eléctrico, la presencia de renovables en 2030 deberá ser de al menos un 70%. Fijaros qué revolución y qué cambio, ¿no? Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en al menos un 35%. Estos son los grandes titulares del anteproyecto. Vale. Ya entrando en lo que veis que el titular es mitigación de cambio climático, pero sí que conviene explicar la diferencia entre mitigación y adaptación, ¿no?, al cambio climático. La mitigación agrupa al conjunto de estrategias orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, que son el alimento del cambio climático, son el origen. La adaptación, sin embargo, agrupa las estrategias orientadas a evitar o limitar los riesgos derivados del cambio climático, buscando un mejor ajuste a las condiciones climáticas actuales y futuras, ¿no? En el esquema de la derecha, pues se ve, lógicamente, a la izquierda estaría la mitigación frente a las respuestas, ¿no?, de los impactos, vulnerabilidades de los sistemas ecológicos y de los sectores socioeconómicos. La mitigación, de alguna manera, realimenta, retroalimenta o incide sobre las causas que provocan el cambio climático, con lo cual actuamos de manera proactiva. Frente a lo que sería la adaptación planificada, que lo que hace es, de alguna manera, una vez que han sucedido los impactos, adaptarnos para que bueno, pues, el impacto económico social sea lo menor posible, ¿no? Entonces, veis, entre medidas de mitigación podríamos diferenciar eficiencia energética,
uso de energías renovables, transporte sostenible, investigación sobre la captura y almacenamiento de carbono, fijación del precio de carbono, inversión en tecnología limpia. Y citando medidas de adaptación, pues podríamos citar cultivo flexible y variado, cambios en las semillas y tiempos de siembra en la agricultura, restauración paisajística y reforestación de bosques, investigación sobre posibles catástrofes, protección de tierra costera, inversión en prevención de riesgos climáticos, ¿no? Bueno, como me encanta el tema de la economía circular, pues lo vuelvo a mencionar, pero sí que y un poco generando el debate quizá que sirva para la próxima sesión que vais a tener sobre economía circular. Tradicionalmente, en cambio climático o el impacto, ¿no?, de la actividad humana, se suele hablar de energía, ¿vale? Y de las acciones encaminadas a la mitigación del cambio climático se habla de energías renovables por un lado, de eficiencia energética, pero según un informe reciente, ¿no?, de Fundación Ellen MacArthur de septiembre de 2019, sí que habla y de manera bastante detallada y argumentada, porque el 45% de las emisiones a reducir, a cometer, serían por la vía de la economía circular, a través de las emisiones generadas a lo largo de toda la cadena de valor de la producción de los productos, ¿no?, de los bienes de consumo. Entonces, bueno, fijaros que aquí es importante hacer esta matización porque solo con políticas basadas en lo que sería energía renovable y eficiencia energética, pues podríamos acometer el 55% de las emisiones. Obviamente el 45% restante sería correspondiente más al mundo de la economía circular. Esto ya lo ha entendido la Unión Europea y lógicamente, en los paquetes del nuevo Pacto Verde está incluido y está bien argumentado. Voy a citar algún ejemplo de, bueno, cómo las empresas aquí citado, es un webinar para emprendedores. He citado aquí 3 grandes empresas, pero bueno, para que veáis un poco en una presentación que hubo en la COP25 de París, o sea, de Madrid el año pasado, pues se presentaron 101 ejemplos empresariales, entre los cuales, bueno, aquí destaco pues Acciona, por ejemplo, ¿no? Neutra en carbono desde 2016. Una consecución del objetivo de neutralidad en carbono mediante la compensación del 100% de las emisiones generadas que no se han podido reducir. Aquí nuevamente hablamos de compensación, que luego explicaré, pero bueno, toda la parte, o sea, reducir todas las emisiones a cero, según el tipo de actividad o de sector o de empresa, es muy difícil. Entonces, la forma de llegar a cero es compensar, es decir, mediante un pago de dinero, mediante una inversión, en otros proyectos que puedan reducir o que puedan capturar CO2, ¿no?, en otras partes del planeta, pues yo puedo contribuir a esa neutralidad climática. Fijan objetivos de reducción de emisiones conforme a la ciencia, lo que se conoce como Science-Based Targets, que ahora explicaré, el 16% a 2030, con el año base de 2017, y objetivos en la actualización con una mayor ambición para limitar el calentamiento global en 1,5 grados. Bueno, otro tipo de empresa, como en este caso del sector financiero, como es el BBVA, emitió su primer bono verde en el año 2018 por un volumen de 1.000 millones de euros, ¿no? En 2019 ha emitido un segundo bono verde por el mismo importe, ya son 2.000 millones de euros, ¿no? Y ambas emisiones están basadas en el marco de la emisión de bonos sostenibles vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba anteriormente. Fijaros también cómo el sector financiero se está moviendo, ¿no?, en esta línea. El grupo BSH ha reducido el 35% su consumo energético de 2010 a 2018, ahorrando 31 millones de kilovatios hora y evitando la emisión de 75.000 toneladas de CO2, ¿no? Y BSH España reduce su huella de carbono un 7%. Por tercer año la registra en la Oficina Española de Cambio Climático, que eso lo explicaré en la segunda parte de la charla, ya la parte más práctica. Y en 2019 Robert Bosch entra en la Science-Based Targets Initiative, que es la que acabo de mencionar para el caso de Acciona, y que voy a explicar un poco más adelante. Quiero hablar también, aunque no es el objeto de este webinar, pero sí que quiero contextualizar todo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Los ODS definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial, definen las aspiraciones para el 2030, buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto de objetivos y metas comunes y hacen un llamamiento a la acción entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Vamos a ver que es el marco en el que se identifican los retos a nivel global y dentro de los cuales está los retos ambientales y el de cambio climático. Otra forma de representar los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, sería agruparlos en parte económica, parte social y la biosfera, ¿no? La parte ambiental. Una forma de ver tradicionalmente durante estos últimos años el medio ambiente era como externalidad, el concepto externalidad. Ya la propia palabra dice que, bueno, externalidad es algo que no va, ¿no?, con la actividad de mi empresa y que la mayor parte de las veces ni siquiera se le pone un valor económico porque bueno, pasa a otra parte de la cadena, a otras manos. Entonces es importante que los impactos ambientales de cada una de las actividades de cada empresa o de cada individuo tengan un valor monetario y de alguna manera se puedan asignar al que los origina, porque si no realmente no se podrá cometer su mitigación, ¿no? Entonces, evolucionamos de un concepto de medio ambiente como externalidad hacia la biosfera como condición base para la justicia social, el desarrollo económico y la sostenibilidad. Veis que está en la base de todo este esquema, ¿no?, y de los 17 objetivos. Pues bueno, es un esquema que me gusta mucho porque de alguna manera nos hace reflexionar sobre el valor de la biosfera. Sin biosfera no hay vida, no hay actividad económica, no hay sociedad, no hay futuro. Bueno, el objetivo 13 dentro de los 17 es el que habla específicamente sobre acción por el clima y bueno, tiene otra serie de objetivos de desarrollo sostenible muy vinculados con él, ¿no?, que sería agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, ciudades y comunidades sostenibles y la producción y consumo responsables, ¿no? Dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 13 estarían distintas metas, ¿no?, como puede ser la meta de fortalecimiento de la resiliencia y adaptación, y con incorporación del cambio climático en políticas estratégicas, estrategias y planes nacionales, mejora de la educación y sensibilización medioambiental, movilización de recursos económicos y gestión del cambio climático en los países menos avanzados, ¿no? Hemos hablado antes de alguna de las iniciativas. Este sería la Business Ambition for 1.5 degrees, la ambición corporativa para los 1,5 grados. El objetivo sería alinear los objetivos de reducción de emisiones con la ciencia y a través de medidas de mitigación y adaptación que lleven a una economía neutra en carbono. Es decir, las empresas pueden unirse a la campaña firmando un compromiso a través del cual se comprometen a alinear sus planes de descarbonización al escenario de 1,5 grados, ¿no?, bajo los criterios y recomendaciones de la iniciativa Science Based Target. Hay varias iniciativas. Bueno, está la Science Based Targets, que establece un poco mecanismos, herramientas para fijar objetivos basados en la ciencia. Obviamente la ciencia, fijaros la importancia que tiene y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, si hiciéramos un poquito más de caso a la ciencia, pues nos iría mejor como sociedad probablemente, ¿no? Hay otra iniciativa que es la Joint Caring for Climate, también iniciativa a nivel empresarial. Luego aquí ya a nivel nacional está Comunidad por el Clima, promovida por Fundación Ecodes, entre otros socios dentro del grupo impulsor, y la Plataforma Española de Acción Climática, ¿no?, que es un ejemplo de colaboración público-privada, como también lo es la Comunidad por el Clima. Bueno, más aquí tenéis mis datos, mi dirección de correo y voy a pasar a la segunda parte, que sería la parte ya más práctica de cálculo. Si tenéis alguna duda, bueno, hemos hablado antes de dejarlo para el final, pero si hay a lo mejor algún comentario sobre esta parte rápido, pues lo puedo resolver ahora o lo dejamos todo para el final, como queráis. De momento en el chat no hay ninguna duda, pero ya sabéis que podéis ir escribiendo a lo largo de la presentación de Daniel. Fantástico. Bueno, pues yo continúo, ¿vale? Vamos a ver esta segunda parte, o tercera parte, mejor dicho, que es el cálculo de la huella de carbono. Bueno, os voy a explicar los tipos de alcance,
la metodología de cálculo bueno, tanto el cálculo como la reducción y la compensación, ¿no? Bueno, ¿qué es la huella de carbono? Ya hemos hablado, hemos introducido lo que es el cambio climático, pero ¿qué es la huella de carbono, no? Es un indicador que mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociada a las actividades del ser humano y como consecuencia de las actividades de una empresa o entidad, un evento, la fabricación de un producto, la oferta de un servicio, las actividades cotidianas de los ciudadanos. Se expresa en toneladas o en kilos de CO2 equivalente, CO2 emitida. Se habla antes del CO2 equivalente, que es el convenio, ¿no?, que se adopta para recoger todos los distintos tipos de gases en un gas equivalente, que sería el CO2, ¿no? Bueno, en este esquemita veis, pues, por un lado, la reducción o la absorción de CO2, ya sea por parte de la vegetación que absorbe dióxido de carbono, o la reducción por el uso de energías alternativas, de energías renovables, y por otro lado tenemos el aumento de emisiones que serían como consecuencia de la actividad humana, pues ahí vemos transporte, actividad industrial, etc., ¿no? En ese esquema se ve claramente, nuevamente, el tema del balance, ¿no?, entre absorción y emisión, o absorción y reducción y incremento en la emisión. Bueno, gestionar la huella de carbono pasa por integrarla en el modelo de negocio como una ventaja estratégica, ¿no? Por un lado vemos, bueno, pues los riesgos y las oportunidades que puede haber en el eje de ordenadas, y en el de abscisas vemos, pues, el cumplimiento de requerimientos legales y gestión de riesgos, la gestión hacia la innovación y creación de valor y ventaja estratégica, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar un poco por los riesgos, ¿no? Sería, en cuanto al cumplimiento de requisitos legales y gestión de riesgos, pues la gestión de la reputación, protección de la marca, adaptación a la legislación, ineficiencia en costes, ¿vale? Y en cuanto a oportunidades, en el bloque del medio, en la gestión de la innovación y creación de valor, estaríamos hablando de eficiencia en la producción, diferenciación, posicionamiento de marca, reducción de costes, y como ventaja estratégica, pues bueno, la posibilidad de nuevos productos, liderazgo de marca, reconocimiento, medios, transferir conocimientos, etcétera, ¿no? Esto un poco, vemos también la línea del tiempo cómo va evolucionando, ¿no? También todo el tema de la gestión de la huella de carbono empieza por una gestión de riesgos y pasa a convertirse en una gestión de oportunidades, ¿no? Ventaja estratégica. Bueno, implementar modelos basados en la innovación y en la creación de valor, buscando la eficiencia del modelo productivo y su respeto a los nuevos ciclos naturales. Vemos en adaptación, pues, investigar nuevos productos, identificar nuevas materias primas, identificar nuevos materiales, nuevas áreas geográficas. Y en cuanto a mitigación, oportunidades serían políticas de gestión ambiental, medición de emisiones, estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, política de gestión energética, política de gestión de materiales y logística, política de reducción de consumo de agua, mantener sumideros de gases de efecto invernadero. Explicado de otra forma, aquí represento un poco cuáles son las palancas, ¿no?, que pueden llevar normalmente, en este caso estamos hablando de empresas, ¿no?, a la sociedad o a las empresas a actuar, bien sea por temor, por interés, por convicción o por expectativas de la sociedad. En el contexto del cambio climático, ¿vale?, y la huella de carbono particularmente, actuar por temor supone una gestión de los riesgos, ¿no? Cambios regulatorios, el sector de los seguros, aumento de sequías e inundaciones. Fijaros, el sector del vino, ¿no?, que ahora hablaré un poco a continuación. El cambio de las características del suelo, el cambio del tiempo de la cosecha. Todo esto está afectando a las características del vino y está haciendo que se estén desplazando las zonas de cultivo de vid, ¿no?, para la producción de vino, se estén yendo cada vez más al norte, ¿no? Es un riesgo enorme, ¿no?, para este sector, el cambio climático. Bueno, otra palanca es el interés, ¿no?, gestión de oportunidades. Pues una mayor competitividad, evidentemente ahorro en costes, mayor acceso, facilidad de acceso a financiación, mejor reputación e imagen. Luego hay otra palanca que es la convicción, ¿no? Modelos de negocio que nacen de un propósito de impacto positivo sobre el medio ambiente. O sea, la razón de ser del propio negocio nace
es claramente un propósito de impacto positivo sobre el medio ambiente. Y luego, por otro lado, otra palanca sería, bueno, pues expectativas de la sociedad, ¿no? Creciente demanda de productos, servicios y empresas sostenibles. Esto va en aumento y realmente en los últimos años tiene un crecimiento exponencial, sobre todo en las nuevas generaciones, que son los futuros consumidores. Vamos a hablar de convicción, ¿no? Voy a mencionar una empresa que, bueno, uno de sus lemas es "Because there's no planet B", porque no hay planeta B, ¿vale? No hay plan B, no hay planeta B. Ecoalf es una empresa española que se dedica a la fabricación de prendas textiles, distintas líneas, ¿no? Calzado, ropas deportivas, etcétera. Y, bueno, entre otras cosas, utilizan plásticos reciclados, ¿no? Reciclados de los océanos, de la limpieza de los océanos para fabricar las prendas. Esta empresa nace con el convencimiento de lo que quiere hacer, relativamente reciente la empresa, nace con el convencimiento de que quiere impactar positivamente en el planeta. Esa es su razón de ser, ¿no? Forma parte de un movimiento empresarial a nivel mundial que se llama B Corporation, que recientemente, y coincidiendo con la celebración de la COP25 en Madrid el año pasado, pues firmaron un compromiso, ¿no?, de ser neutrales en carbono en el año 2030. Claro, estamos hablando que la Unión Europea está hablando del compromiso para el año 2050. Estas más de 800 empresas se comprometieron a ser neutrales en carbono en el año 2030. Esto supone que, bueno, pues al final son empresas cuyo propósito está identificado con esto y no sin esfuerzo, pero con un gran compromiso, pues seguro que lo conseguirán, ¿no?, para el año 2030. Temor, he hablado de temor y he hablado de la industria del vino, ¿no? Pues lógicamente el sector del vino está amenazado y os voy a poner aquí un ejemplo ¿vale?, de la familia Torres, ¿no? Bueno, la familia Torres tiene un programa que es Torres and Hearth, para la reducción total de CO2 por botella del 27,6% con respecto al año 2008. Esto estamos hablando del año pasado, teniendo en cuenta las emisiones directas e indirectas, es decir, los alcances 1, 2 y 3, que eso explicaré ahora a continuación, certificado por Joyce, una entidad independiente. Tiene nuevas metas, que reducir sus emisiones de CO2 directas e indirectas en un 50% en 2030 y en un 80% en 2045 en relación a la línea base, a su referencia del año 2008. ¿Vale? La familia Torres también, por otro lado, colabora estrechamente desde 2015 con sus suministradores en la reducción de la huella de carbono, con mejoras en la eficiencia energética, el uso de energías renovables y el desarrollo de envases más ligeros y alternativos. También cada año la familia Torres otorga su reconocimiento a los proveedores que más han reducido su huella de carbono. Es decir, aquí, cuando estamos hablando de una gran compañía, su efecto tractor y motivacional, ¿no?, sobre sus proveedores es importantísimo, ¿no? Porque al final, bueno, gran parte de las políticas que están adoptando, sobre todo pymes, viene como consecuencia de que sus clientes, si son empresa grande, ya están implementando políticas ambientales en relación al cambio climático y huella mucho más exigentes. Lógicamente, el proveedor que no adopte y que no se alinee con los criterios y las demandas de su gran cliente va a quedar fuera, ¿no? Entonces, en este caso, pues Familia Torres fomenta, ¿no?, esta involucración, esta participación de los proveedores con un reconocimiento, ¿no?, a ellos. Investigación y apoyo al desarrollo de tecnologías de captación y reutilización del CO2, producción de microalgas, carbón vegetal, biochar, fertilización por CO2, metanación, entre otras. Es importante también apostar por la investigación, ¿no? Al final aquí hay una parte muy importante de innovación y de investigación, ¿no?, en el gran reto de reducción de emisiones. Bueno, ya pasando un poco a lo que es el cálculo de la huella de carbono, digamos que hay como 4 partes, ¿no? La medición, que es lo que vamos a hablar ahora, es un paso previo a la gestión, ¿eh? Lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces,
lógicamente necesitamos saber dónde estamos, de dónde partimos, y es la herramienta fundamental para luego poder plantear un plan de reducción, que es el objetivo, ¿no? La parte de compensación, bueno, pues es como he explicado anteriormente, cuando no hay posibilidad, porque por el tipo de actividad, tipo de sector, tipo de empresa, de reducir esa huella de carbono, ¿no? por medios físicos, bueno, un mecanismo de hacerlo es compensar, es decir, en otras partes, en otros proyectos, dedicar ese dinero, esa inversión que podíamos haber destinado a nuestros propios procesos, pues a hacerlo en terceros y, bueno, al final contribuir globalmente, porque esto es, como hemos visto en la primera parte, es un problema global. Se trata de determinar cómo localmente podemos contribuir a gran reto global, y hasta que esto no se entienda bien, difícilmente seremos eficaces, ¿no? en la interiorización, ya no solo como empresa, sino como individuos. Es decir, que la reflexión de muchas veces, yo como ciudadano, cómo puedo contribuir, ¿no? en mi día a día. ¿Sabes? Eso es una pequeña gotita, no sé si merece mucho la pena, ¿no? el adoptar una serie de cambios de hábitos, y al final mi contribución va a ser mínima, ¿no? Lo tienen que hacer las grandes empresas, lo tienen que hacer los gobiernos. Bueno, pues eso es un gran error, porque aquí se trata de que al final, si nosotros como consumidores estamos cambiando las pautas de consumo, y si en lugar de, ¿no? de un alimento, de un producto con un envase determinado, que ya tenemos cierta información, que cada vez el consumidor está mejor informado de su posible impacto, no solo sobre el cambio climático, sino sobre el medio ambiente, pero hoy particularizamos en cambio climático, el consumidor va a tener la capacidad de decisión y es soberano a la hora de elegir los productos. Y es decir, vale, siempre está el argumento de que, bueno, sí, pero es que es más caro. Sí, bueno, es más caro en este momento. Fijaros que también la energía solar fotovoltaica hace años era infinitamente más costosa que generar energía, ¿no? por vías convencionales, pero en este momento es muy competitiva. Entonces, todo depende. Al final, las cosas se tienen que desarrollar, ¿no? Y, por supuesto, la innovación, la investigación, la parte técnica va a contribuir de manera muy importante a este cambio, pero, lógicamente, los consumidores son una parte esencial y son la palanca, son los tractores para que, al final, las empresas perciban que hay un cambio de tendencia en los hábitos de consumo y actúen en consecuencia y se posicionen. Porque, desde luego, hay sectores que están muy amenazados, como es el sector de los plásticos, y que lógicamente están en una situación crítica y o se reinventan o buscan alternativas o ven la forma de llegar al consumidor, o lógicamente va a haber un cambio importantísimo en ese sector. El plástico, ya entrando un poco, ya que mencioné el plástico, no es que sea malo de por sí. El material plástico, y sobre todo ahora que estamos viendo la importancia del plástico a nivel de atención médica, ¿no? Tiene multitud de aplicaciones en la salud que difícilmente pueden ser sustituibles, por ejemplo, también en los propios vehículos, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que el plástico genera una serie de consecuencias de contaminación, que acaban, por ejemplo, lo más impactante últimamente es toda la contaminación de microplásticos en los océanos, etcétera. Pero, por ejemplo, en un vehículo, el uso de materiales plásticos, composites, etcétera, para aligerar el peso del propio vehículo, eso supone un menor consumo de combustible, ¿no? En su desplazamiento, con lo cual, al final, hay que ver el balance entre bueno, pues el impacto a nivel ambiental de cambio climático, de emisiones y otra serie de impactos, ¿no? O sea, cuando se analiza un producto, lo mejor, lo más interesante, dependiendo de la complejidad sobre todo, es analizar los distintos impactos ambientales, ¿no? Con lo que sería una huella ambiental más que una huella de carbono. La huella de carbono es una parte de lo que sería una huella ambiental que analiza más impactos. Lo que pasa que, bueno, que lógicamente el cambio climático es uno de los mayores retos, hay que actuar rápido y en la mayor parte de los casos pues puede ser suficiente con
con un cálculo de huella de carbono. Ahora veremos más en detalle. ¿Vale? La reducción, la compensación y por último la comunicación, ¿no? Es decir, bueno, pues una vez que he hecho todo este esfuerzo por convencimiento, por temor, porque la sociedad me lo está demandando, etcétera, bueno, voy a poner en valor esto, ¿no? O sea, voy a comunicarlo. Puedo comunicar bueno, por redes sociales, por mi página web, a mis clientes, a mis proveedores, con un sello en mis productos. Hay distintas fórmulas, ya veremos. Bueno, ¿cómo se calcula la huella de carbono? ¿No? Hay distintos estándares, hay distintos marcos, ¿no? A nivel internacional. Uno muy conocido y muy utilizado es el Greenhouse Gas Protocol, ahí tenéis el enlace. Luego las normas ISO, ¿no? Las normas ISO 14064, 14065 y 14067, que regulan todo esto. Por otro lado está Bill and Carbon, de origen francés, y PAS 2050, de origen británico, ¿vale? Bueno, entrando en lo que sería el Greenhouse Gas Protocol, probablemente es la más conocida a nivel, o más extendida a nivel internacional. La iniciativa de protocolo de gases de efecto invernadero, o Greenhouse Gas Protocol, es una alianza de empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y otras entidades convocada por el Instituto de Recursos Mundiales, ¿no? El World Resources Institute, que es una ONG que está radicada en Estados Unidos, y el Consejo Mundial Empresarial del Desarrollo Sostenible, coalición integrada por 170 empresas internacionales con sede en Ginebra, en Suiza. La iniciativa fue lanzada en 1998, fijaros que ya hace tiempo de la puesta en marcha de esta iniciativa, con la misión de desarrollar estándares de contabilidad y reporte para empresas aceptados internacionalmente y promover su amplia adopción. Bueno, Greenhouse Gas Protocol comprende dos estándares distintos, aunque están vinculados entre sí, ¿no? Por un lado está el estándar corporativo de contabilidad y reporte del protocolo de gases de efecto invernadero. Ese documento provee una guía minuciosa para entidades interesadas en cuantificar y reportar sus emisiones. Luego veremos que se pueden cuantificar las emisiones de una entidad, de una organización, de un proyecto o de un producto, ¿no? Eso tiene tratamientos diferentes y complejidad distinta, pero bueno, que sepáis que al final existen estas distintas categorías y se trata de forma diferente. Y luego, bueno, el segundo estándar dentro de Greenhouse Gas Protocol sería el estándar de cuantificación de proyectos de protocolo de gases de efecto invernadero, que es una guía para la cuantificación de reducciones de emisiones derivadas de proyectos específicos. Vale. El estándar de contabilidad y reporte de emisiones asociadas al ciclo de vida de un producto, ¿vale? Os acabo de decir, para un producto esto tiene un estándar específico, un tratamiento específico para el cálculo de las emisiones asociadas a un producto. Y bueno, luego por otro lado está, me estoy adelantando porque os tengo que explicar qué es alcance 1, 2 y 3, ¿no? El estándar de cuantificación y reporte de emisiones de alcance 3 o de la cadena de suministro. Pero bueno, ahora os lo voy a explicar. Perdonad un momento. Bueno, otro marco serían las normas ISO, ¿no? 14.064, el 14.065, tienen como objeto dar credibilidad y aseguramiento a los reportes de emisión de gases de efecto invernadero y a las declaraciones de reducción o eliminación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la ISO 14067 establece los requerimientos para el cálculo de la huella de carbono de productos. Nuevamente, vemos la distinción, ¿no?, entre huella de carbono de un producto, de un bien material, y huella de carbono de una entidad o de un proyecto. Claro. La ISO 14064 contiene 3 partes, ¿no? La parte 1 habla de requisitos para la cuantificación y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero de entidades, de una planta o de toda una organización. Diseño, desarrollo, gestión y reporte de los inventarios de gases de efecto invernadero. La parte 2 de la 14.064 hablaría de requisitos para el diseño e implantación de proyectos, ¿no? A primeras entidades, segundas proyectos de gases de efecto invernadero. Se focaliza en proyectos sobre gases de efecto invernadero específicamente diseñados para reducir las emisiones o aumentar la
el secuestro de emisiones tales como energía eólica o proyectos de secuestro y almacenaje de CO2. Y la parte 3 serían los requisitos para proyectos de verificación y validación, ¿no? Esta parte de la norma suele ser utilizada por organizaciones independientes, ¿no? Terceras partes para validar o verificar. Es decir, una vez hecho todo esto, tú puedes seguir las normas ISO 14064, parte 1 y 2, pero luego, si se quiere verificar y dar credibilidad al cálculo por parte de una entidad externa, ¿no? Autorizada, pues se puede hacer y está regulado por la parte 3 de la 14064. En cuanto a la ISO 14065, pues bueno, habla de requisitos para organizaciones que realizan validaciones o verificaciones de gases de efecto invernadero. Estaría en relación con las empresas que se dedican a la verificación, ¿no? Bueno, relación entre partes de la ISO 14064 y la 14065 no se ve bien en este esquema, pero bueno, es una forma esquemática de representar lo que acabo de explicar. Es la parte 1 de la 14064, requisitos para cuantificación y reporte de emisiones, ¿vale? Tendría como resultado una declaración de gases de efecto invernadero, un informe sobre las emisiones, ¿vale? La parte 14.064, la parte 2 de la 14.064, habla de los requisitos para el diseño e implementación de proyectos, pues lógicamente también. La de la izquierda sería organización, la de la derecha sería para proyectos, y tendría como resultado una declaración de gases de efecto invernadero, un informe de emisiones, ¿vale? Y luego por la parte de abajo venía la parte de validación y verificación. Es decir, en este esquema hay dos partes, ¿no? La de cálculo y por la parte de abajo la de verificación. Bueno, otro estándar, ¿no? PAS 2050, productos y servicios. Bueno, la norma PAS 2050 especifica los requerimientos para evaluar las emisiones asociadas al ciclo de vida de productos y servicios. Nuevamente habla de productos y servicios, ¿vale? La norma ha sido desarrollada por el British Standard Institution e impulsada por Carbon Trust y DEFRA, ¿no? Que es un departamento de medio ambiente y de asuntos rurales y alimentarios del Reino Unido, ¿vale? Bueno, la norma PAS 2060, especificación para la neutralidad de carbono, ¿no? Habla de compensación. Publicada por la misma institución, permite a las organizaciones asegurar que sus declaraciones sobre la neutralidad de emisiones son correctas y aumentar la confianza de los clientes, ¿no? La PAS 2060 ayuda a restaurar la confianza de los consumidores en las declaraciones sobre las reducciones de emisiones de las empresas. Toda esta estandarización al final lo que pretende es, de alguna manera, dar la credibilidad, ¿no? Con un estándar internacional reconocido para que los consumidores o los clientes puedan, de alguna manera, confiar en los cálculos y en las declaraciones que se han hecho, ¿no? Por parte de la entidad. Bueno, pues aquí vemos en un esquema los distintos estándares. El Greenhouse Gas Protocol serviría para entidad, para evento. No hemos hablado de eventos, pero también se puede calcular la huella de carbono de un evento. Esto nosotros lo hacemos mucho, ¿no? Cualquier evento, cualquier congreso, seminario, cosas que se os pueda ocurrir. Ahora, bueno, una de las cosas que ha conllevado la pandemia no es la reducción de actos físicos, con lo cual pues se reducen también el impacto de las emisiones relacionadas con los eventos. Las emisiones son mucho menores porque no hay desplazamientos, pero bueno, previo a la pandemia, pues cualquier organización de un congreso conlleva pues el desplazamiento de los ponentes, de los asistentes, alojamientos, etcétera, comida. Todo eso tiene un impacto al final y se puede evaluar y se puede verificar, ¿no? De esta manera se puede plantear bueno, pues mejorar y adoptar medidas desde el punto de vista de mejorar o plantearse alternativas al desplazamiento o plantear soluciones híbridas, ¿no? de online y presencial. También se podrían plantear soluciones más sostenibles para el catering. Si se ha medido esta huella y se analiza cómo se puede mejorar, pues se nos ocurrirán posibles soluciones, ¿no? Y podemos ir mejorando si, por ejemplo, pues
estos congresos los vamos haciendo con carácter anual. O podemos comparar distintos eventos de distintos sectores o temas en distintos lugares, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, unas hipótesis de partida. Bueno, nos permite comparar y mejorar, ¿no? Producto, servicio y proyecto, ¿no? ¿Vale? En cuanto a la ISO, pues tendríamos las que he mencionado, y Bill and Carbon, PAS 2050 y PAS 2060, ¿no? ¿Vale? La única que permitiría el tema de compensación como norma verificada sería la PAS 2060. Bueno, ya entrando en los pasos, ¿no? Pasos para el cálculo de la huella de carbono. Primero de todo, hay que definir el alcance del inventario. Segundo, hay que seleccionar el método de cálculo. Tercero, recolectar datos y escoger factores de emisión. Cuarto, aplicar las herramientas de cálculo. Y por último, ya realizar el informe de las emisiones. Bueno, he mencionado anteriormente los distintos alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Creo que a lo mejor lo habéis oído en alguna otra ocasión. Puede ser a lo mejor confuso o difícil de entender. Con este esquema, bueno, he pretendido simplificarlo al máximo, ¿no?, para que se entienda. ¿Qué es alcance 1? Pues bueno, son las emisiones directas como consecuencia de mi actividad, de la actividad mía como empresa, ¿no? Desde vehículos que son propiedad de la empresa, con lo cual se asignan, ¿no?, a la actividad de la empresa, hasta todo lo que son consumos de combustibles fósiles para generación de energía. Ahora veremos en más detalle. Quedaros un poco con el concepto original de alcance 2. Ya es un alcance indirecto, pero bueno, se centra en la electricidad adquirida para el propio uso de la actividad de la empresa, ¿vale? Pues la energía eléctrica que tenemos contratada con la compañía distribuidora, en este caso, sería lo que corresponde al alcance 2. El alcance 3, sin embargo, es más difícil de calcular, pero es el que sí que nos da toda la información aguas arriba y aguas abajo de nuestra actividad, ¿no? Dependiendo de dónde estemos dentro de la cadena de valor, ¿vale?, pues tendremos que considerar tanto los proveedores como los clientes, como servicios auxiliares, etcétera, ¿no? Aquí vemos, pues, desde, bueno, pues todo lo que serían vehículos propios de contratistas, es decir, una disposición de residuos, viajes de negocios de los empleados, vehículos obviamente que no son propios de la empresa, ¿no? Producción de materiales adquiridos, todo lo que sería los servicios necesarios, ¿no?, para la actividad de la empresa que no están dentro del alcance 1, ¿vale? He visto en formato de tabla. Bueno, pues eso, alcance 1, fuentes propiedad de la empresa, sería obligatorio. El alcance 2 también sería obligatorio, y es la generación de energía eléctrica. El alcance 3 es opcional por la complejidad que supone, ¿no? Normalmente lo que se suelen centrar las empresas es en el alcance 1 y 2. El alcance 3 pues ya es más complejo y dependerá un poco del objetivo de la empresa a nivel de cuánto tiempo y dinero quiera gastar en el cálculo, ¿no? Y para qué, cómo lo va a poner en valor. Bueno, alcance 1, más en detalle, generación de electricidad, calor o vapor. Estas emisiones resultan de la combustión de combustibles en fuentes fijas, es decir, cuando hablo de generación de electricidad en alcance 1 sería generación de electricidad propia. Entonces, estamos hablando de una cogeneración, de una instalación que genera su propia electricidad, ¿no? No una electricidad adquirida por parte de la compañía suministradora. Procesos físicos o químicos, manufactura o el procesamiento de químicos y materiales como cemento, aluminio, manufactura de amoníaco y procesamiento de residuos, transporte de materiales, productos y residuos empleados, esto sí, por vehículos propios, vehículos que son fuentes móviles que están controladas por la empresa, todos son camiones, trenes, barcos, aviones, para el transporte de materiales, productos y residuos empleados. Pero ya os digo, medios de transporte, propiedad de la empresa. Y por último, emisiones fugitivas, ¿no? Fugas en las juntas, sellos o empaques de los equipos, emisiones de hidrofluorocarbonos durante el uso de equipo de aire acondicionado, refrigeración, etc. Os he hablado al principio de la charla, ¿no?, sobre los HFCs, que son gases refrigerantes. Esto es una fuente importante de calentamiento global. Entonces, estas están consideradas dentro del alcance 1. Con un ejemplo que os voy a explicar después lo vamos a ver, ¿vale? Cómo
cómo se tiene en cuenta. El alcance 2, bueno, pues las emisiones de electricidad que es adquirida por la compañía, consumida en sus operaciones o equipos propios o controlados, ¿no? Contabilizar las emisiones del alcance 2 permite básicamente valorar riesgos y oportunidades de los costes de electricidad y emisiones de gases de efecto invernadero, tomar decisiones de reducción de emisiones invirtiendo en tecnologías de eficiencia y ahorro energético, adquiriendo energía renovable, etcétera. Y alcance 3, que sería el más amplio, ¿no? Y el más complejo a la vez, extracción y producción de materiales y combustibles adquiridos, ¿vale? O sea, si yo al final adquiero para la fabricación del producto de mi compañía una serie de materias primas, pues esas materias primas a la vez llevan asociadas unas emisiones, ¿no? Todo el proceso hasta la puerta de entrada de mi actividad, ¿no? Todo eso es lo que recoge el alcance 3. Actividades relacionadas al transporte, transporte de materiales, combustibles y bienes adquiridos, viajes de negocios de empleados, viajes de empleados de ida y vuelta al trabajo, itinerario, transporte de productos vendidos, transporte de residuos, ¿vale? Uso de productos y servicios vendidos, disposición de residuos generados en las operaciones, disposición de residuos generados en la producción de materiales adquiridos y disposición de productos vendidos al final de su vida útil. Toda la parte de la vida útil, residuos, es importante en este alcance 3. ¿Vale? Contabilizar el alcance 3, pues bueno, aquí hay 3 aspectos, ¿no? Importantes. Describir la cadena de valor. Las emisiones del alcance 3 no requieren una valoración del ciclo de vida completo, pero sí que se trata de describir la cadena de valor y definir cuántos niveles hay aguas arriba y aguas abajo, ¿no? El segundo aspecto sería determinar las categorías del alcance 3 que son más relevantes, ¿vale? Que representan un porcentaje alto respecto a las emisiones de alcance 1 y 2 de la empresa, que contribuyen a la exposición de riesgo de gases de efecto invernadero de la empresa, que son consideradas críticas por las partes interesadas, ¿no? Que existen reducciones potenciales de emisiones que pueden ser llevadas a cabo o influenciadas por la empresa. Y esto al final es valorar hasta qué punto merece la pena meterse a contabilizar estas emisiones de alcance 3, ¿no? ¿Qué beneficios nos van a aportar? Y bueno, contabilizar las emisiones de alcance 3 puede aportar una precisión menor dependiendo del grado de complejidad del cálculo. Y las estimaciones son aceptables siempre y cuando exista transparencia, ¿no? Se pueden adoptar estimaciones, pero debe ser muy transparente la comunicación a la hora de las hipótesis adoptadas. Las emisiones en la fase de uso del producto o servicio, si se requieren combustibles fósiles o electricidad para usar productos de la empresa puede influenciar el diseño de los productos, ¿no? Como la eficiencia energética o la conducta del cliente de manera que reduzca las emisiones. Y las actividades subcontratadas para su realización por un tercero también están dentro del alcance 3. Uso de materiales intensivos de gases de efecto invernadero que representan una fracción significativa del peso o composición de un producto utilizado, ¿no? Como puede ser el cemento o el aluminio. Las empresas podrían desear examinar si hay oportunidades para reducir su consumo, ¿no? del producto o sustituirlo por materiales menos intensivos en gases de efecto invernadero. Si no medimos esto, no somos capaces de cuantificar con exactitud cuál sería el resultado de alternativas, ¿no? a estos materiales. Entonces, por eso es importante en el alcance 3, si estamos hablando de producto, pues probablemente medir todo esto. Bueno, el transporte de materiales, el transporte de productos, los viajes de negocio, ya hemos comentado. Y aquí está el concepto, también creo importante resaltarlo, la doble contabilidad. Hemos hablado de alcance 1, alcance 2, alcance 3. ¿Vale? Contabilizar las emisiones indirectas puede llevar a una doble contabilidad cuando dos empresas distintas incluyan las mismas emisiones en los inventarios. Es decir, si yo estoy contabilizando las emisiones, ¿no? de un producto concreto y no me aseguro que el siguiente elemento de la cadena no va a contabilizar la parte que yo he contabilizado, podemos estar incurriendo en una doble contabilidad, con lo cual no sería bueno, ¿no? Debe evitarse para compilar los inventarios nacionales bajo el protocolo de Kioto. Esto es importante, ¿no? En España, pues al final hay unos inventarios nacionales que se nutren de la alimentación de las actividades, ¿no? de las empresas. Entonces, habría que evitar las dobles contabilidades para que sea lo más preciso posible, ¿no? En los mercados de carbono es inaceptable que dos organizaciones reclamen la propiedad sobre las mismas emisiones o reducciones de emisiones, ¿no?
y la doble contabilidad, pues como acabo de decir, puede darse entre gobiernos y empresas que participen en el mercado voluntario de carbono. El punto segundo era sobre mercados, hablan de mercados de carbono como mercados obligatorios. No vamos a entrar hoy en esto porque los mercados de carbono son mercados relacionados con empresas en el sector de sectores muy intensivos en el consumo de energía y grandes emisores, ¿no?, de gases. Normalmente para el entorno en el que nos estamos moviendo y el objetivo del webinar de hoy, estamos hablando siempre del mercado voluntario de carbono, ¿no? Bueno, el siguiente paso sería seleccionar un método de cálculo, ¿no? Una vez que hemos hecho todo lo anterior, tenemos que medir, ¿no? Podemos medir las emisiones mediante una monitorización directa de flujo. Esto no es nada habitual. Y lo lógico es hacer cálculos con base a un balance de masa o fundamento estequiométrico de un proceso. Cuando estamos hablando de producto, ¿no? Un balance de masa me va a permitir kilos de producto, kilos de materia prima que entran, kilos de producto que salen, ¿vale? Y al final, pues yo voy a poder determinar en base a unos factores de emisión, que son las toneladas de CO2 equivalente por unidad de actividad, me va a dar para cada uno de los elementos que son emisores de gases de efecto invernadero, me van a dar ese inventario, ¿no?, que yo voy al final a traducir en emisiones, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo que se verá mucho más sencillo. Entonces, para recopilar los datos de actividad, en alcance 1, pues ejemplos son los consumos de combustibles, ¿no? Pues metros cúbicos de gas natural, litros de diésel, litros de gasolina, etcétera. Y como factores de emisión, ¿vale?, para convertir esos metros cúbicos de gas natural, ¿no?, en toneladas equivalentes de CO2, pues tengo que aplicar unos factores de emisión, ¿no?, que me convierten esas unidades o esas cantidades de combustibles en emisiones de CO2, ¿vale? Ahí hay varias fuentes, ¿no? Estaría en la Oficina Española de Cambio Climático, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, DEFRA, etcétera, ¿no? En cuanto a actividades de alcance 2, pues bueno, consumo medio, como estamos aquí hablando de electricidad, está muy sencilla, ¿no? Kilovatios hora, ¿no?, de consumo medio de electricidad. En cuanto a factores de emisión publicados, pues los publicados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y en cuanto a actividad relacionada con alcance 3, pues aquí ya hay mucha más variedad, ¿no? Podemos estar hablando de kilos de papel, kilos de plástico, desplazamientos en cuanto a kilómetros recorridos y medio de transporte, consumo de combustible. Y las fuentes de factores de emisión, pues, son diferentes o pueden ser diferentes, ¿no? Publicadas normalmente por terceras partes, son compañías de transportes, EFRA, estudios específicos, etc. Hay que buscar las fuentes fiables de factores de emisión, ¿no?, porque luego al final en el documento de memoria de cálculo de la huella, pues tiene que aparecer documentado en qué nos hemos basado, ¿no?, para utilizar estos factores de emisión. Bueno, los elementos claves para el cálculo de huella de carbono, vamos a resumirlos aquí en 5. Por un lado hay que definir una unidad funcional, aquí ya de producto, ¿no? No me voy a centrar hoy en producto porque es lo más complejo y hoy era una introducción, pero si queréis más detalles, pues bueno, podéis contactar conmigo, podemos organizar alguna otra sesión. Hay que definir primero la unidad funcional, un mapa de proceso, un límite del estudio, fuentes de emisión, el listado de procesos involucrados y listado de elementos involucrados. Y por último, nuevamente los factores de emisión, que es traducir los consumos de los distintos elementos o recursos o materiales generadores de emisiones, traducirlo a emisiones. Bueno, unidad funcional, un concepto muy sencillo. Aquí vemos unidad funcional, un vehículo. Para fabricar un vehículo, pues bueno, se utilizan una serie de recursos, de procesos, consumos de energía, materiales, etcétera, ¿vale? Pero sin embargo, a la derecha tenemos la unidad funcional es recorrer 1 kilómetro. Al final, con la unidad funcional un vehículo puedo recorrer 1 kilómetro, me sirve perfectamente, y con la unidad funcional recorrer 1 kilómetro en sí mismo está definido como eso. Pero sin embargo, si defino la unidad funcional como recorrer 1 kilómetro, conlleva muchas más actividades, ¿no? Todo lo que es la parte de mantenimiento, de uso, etcétera. Y si consideramos una vida útil de 300.000 kilómetros recorridos, pues imaginaros todo lo que conlleva eso. Entonces, es muy importante, si estamos hablando de un producto, definir bien la unidad funcional. O sea,
¿para qué voy a calcular la huella? ¿Para qué sirve este producto, ¿no? ¿Cuál es el servicio, el uso que me va a dar? Es muy importante hacer esta diferenciación porque en este caso tan sencillo veis que el impacto de la huella de fabricación de un vehículo pues sería X, pero si la unidad funcional, si lo que quiero evaluar es cuánto cuesta recorrer un kilómetro, pues tengo en consideración muchos más aspectos que emiten, ¿no? Emisiones a la atmósfera. Bueno, segundo está el mapa del ciclo de vida del producto. Bueno, pues aquí veis un ejemplo, ¿no? de consumo de recursos, proceso de fabricación, consumo de energía, la fase de uso, la fase de generación de residuos y la fase de reciclaje, la fase de materiales secundarios utilizados que se pueden utilizar en la fase de producción. Bueno, todo un mapa, ¿no?, del ciclo de vida del producto que nos ayudará a realizar la detección de las fuentes de emisión. Si yo tengo bien mapeado todo el esquema de mi proceso, pues puedo identificar las fuentes de emisión, que pueden ser muchas. En cuanto al límite del estudio, yo tengo aquí mi fábrica o mi unidad de producción, digamos, ¿vale? Este es el core, pero puedo tener aguas arriba, como decía antes, y aguas abajo. Es decir, la extracción de recursos, la explotación, la distribución, la transformación, una segunda distribución, y luego ya aguas abajo tengo la distribución al cliente, el uso y el fin de vida, ¿vale? Entonces, hay que determinar muy bien el límite del estudio, porque yo puedo centrar el límite de estudio a mi actividad únicamente y luego ver cómo tener en cuenta lo que son las actividades aguas arriba y aguas abajo. Bueno, reducción de la huella de carbono, pues formas de reducir la huella de carbono. Pues en el alcance 1, si estamos hablando de consumo de combustible, pues uso de calderas eficientes, cambios de combustible, como metano en lugar de diésel, por ejemplo, biometano, optimización de procesos, mejora de aislamientos, arquitectura bioclimática, un ejemplo. En el alcance 2, consumo de electricidad, pues bueno, realización de un estudio de consumo eléctrico, instalación, consumo de energías renovables, sustitución de lámparas tradicionales por lámparas de bajo consumo LED, gestión del uso de equipos informáticos, protocolo de optimización de la iluminación según horas de sol y utilización, y control de temperatura del aire acondicionado, por ejemplo. Y en alcance 3, pues algunas de las estrategias podrían ser fomento del uso de videoconferencias, ahora por obligación, ¿no? Utilización del tren en detrimento del avión, vehículos eficientes, conducción eficiente, optimización de rutas logísticas. En cuanto a materiales y residuos, pues es evidente, ¿no?, minimizar el consumo en materiales, ya que todos ellos llevan una huella de carbono asociada tanto a su producción como a su transporte. Optimizar los procesos para generar menos residuos, ¿no? Más que minimizar el consumo de materiales, será a lo mejor minimizar el consumo de materiales no renovables o materiales con un alto impacto en huella ambiental o huella de carbono. La parte de compensación, que ya os he mencionado anteriormente, ¿no? La compensación se basa en la aportación voluntaria de una cantidad económica proporcional a las toneladas de CO2 que no se han conseguido reducir. Es decir, con todas estas estrategias, mecanismos que he mencionado anteriormente, si no logro reducir toda la cantidad de emisiones que estoy emitiendo, pues puedo utilizar esta fórmula, ¿no? que es compensar mediante una aportación económica a proyectos de energías renovables, eficiencia energética, tratamiento de residuos, reforestación o deforestación evitada, que reducen o captan una cantidad de emisiones equivalente a la que no se ha logrado evitar. Los proyectos han de, por un lado, haber calculado las reducciones o absorciones de emisiones de gases de efecto invernadero con rigor, siguiendo estándares internacionales de mercado voluntario de carbono. Tendrán que disponer de un plan de seguimiento y monitoreo, tendrán que contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones locales donde se desarrollan, proteger, conservar y mejorar la biodiversidad y el patrimonio natural local y global, estar localizados en países en vías de desarrollo y si están en países con compromisos de reducción bajo el protocolo de Kioto, que exista un registro para evitar doble contabilidad, otra vez la doble contabilidad, pero en otro aspecto, ¿vale? Y por último estaría la comunicación, ¿no? Las empresas que incluyen la gestión de la huella de carbono dentro de sus estrategias de responsabilidad civil, responsabilidad social empresarial, buscan tres objetivos, ¿no? Comunicar su compromiso con el clima a los consumidores e inversores preocupados por el cambio climático, conseguir que los consumidores entiendan esta información y la valoren,
establecer un elemento diferencial y una ventaja frente a sus competidores, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, puede haber una verificación, sellos, certificaciones que me permitan poner en valor esto y comunicar. Todo esto sería más desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, desde el punto de vista tradicional. Antes, al principio de esta segunda parte de la charla, os hablaba de empresas con propósito, ¿no? Al final, la parte de la comunicación es una fase ya natural, ¿no? Para las empresas que se lo creen, para las empresas que están convencidas de todo esto, y es un proceso natural, de que tampoco debería tener ni mucho menos, ¿no?, esta posible componente de marketing que a veces desde la perspectiva de responsabilidad social empresarial mal implementada se ha podido dar, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar un poco a lo más práctico, es decir, bueno, cómo como proyecto emprendedor me puedo meter, ¿no?, en todo este mundo del cálculo de la huella, cómo registrarlo, dónde registrarlo, por dónde empiezo. Bueno, deciros que aquí hay un enlace, bueno, en el Ministerio de Transición Ecológica, y bueno, esto fue desarrollado por la Oficina Española de Cambio Climático, lo que son herramientas, ¿no?, para el cálculo de la huella de carbono, para el seguimiento y la reducción de la misma, y también para el registro de proyectos de absorción, ¿no?, de CO2. Deciros que aquí se plantea un artículo de 5 días de la prensa económica, esto es de hace un par de años, ¿vale?, pero hablaba que el registro de la huella de carbono, hoy voluntario, mañana obligatorio, ¿no? Decía que en 4 años las empresas inscritas han pasado de 62 a 579, ahora son más de 1.200, ¿no? Esto va aumentando, y tarde o temprano, en algún momento, este registro va a ser obligatorio. Y que, bueno, cuanto antes se empiece con todo esto, pues mejor se estará posicionado y más sencillo podrá sacar beneficio de ello, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo, no sé, me ha parecido simpático, no soy seguidor del Real Madrid, pero he visto, me llamó la atención que estaba registrado, ¿no?, en la oficina, para que veáis que al final cualquier tipo de organización, de entidad, puede estar registrado, ¿no?, en este registro de huella del Ministerio. Y está para los 3 alcances, es decir, el 1, el 2 y el 3, probablemente porque la actividad del club de fútbol y baloncesto en cuanto a desplazamiento, ¿no?, desplazamientos para los partidos, pues es muy importante. Entonces, sin alcance 3, pues sería una evaluación muy completa, entiendo, ¿no?, de la huella de carbono del Real Madrid. Bueno, aquí se ha utilizado la norma ISO 14064, ¿vale?, para las actividades del club, y fue verificada, ¿no?, por una entidad externa. Vale. Lo que ofrece, ¿no?, las herramientas de cálculo que ofrece la página web del Ministerio, pues facilitan, por un lado, el cálculo de huella de carbono de una organización y la estimación de absorciones de dióxido de carbono que genera un proyecto de absorción, ¿vale? La huella de carbono de una organización, que es lo que mayoritariamente, pues, están haciendo las empresas, ¿no? Para alcance 1 y 2, esta calculadora permite estimar de manera sencilla las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades de una organización, contemplando tanto las emisiones directas como las indirectas procedentes del consumo de electricidad, ¿no? Voy a insistir, 1 y 2. Esta herramienta que tiene habilitada el Ministerio no incluye el cálculo de las emisiones de alcance 3, pero para la mayor parte de los casos puede ser suficiente. Ofrece además la posibilidad de cuantificar la reducción de emisiones que pueda suponer la aplicación de un plan de mejora determinado, o comparar los resultados de emisiones entre años diferentes, ¿no? Además, muestra una serie de ratios de emisiones que podrían servir para establecer órdenes de magnitud y facilitar la comprensión de los resultados. Bueno, al final es un formato de Excel, y bueno, con unas vías de utilización que se pueden seguir, y casi cualquiera puede llegar a comprender cómo hacerlo, ¿no? Reducción de la huella de carbono sería otra herramienta. Cuando una organización vaya a inscribir en este registro una 4ª huella de carbono de un año consecutivo a otros 3 ya inscritos, es decir, yo puedo hacer, si ahora decido inscribir mi huella por
por este año y considero los 3 años anteriores, puedo comprobar si se ha producido una reducción de sus emisiones y optar así a la activación de la parte del sello relativa a reducción, ¿vale? Sería por un lado cálculo, pero si hiciera esto tendría también cubierta la parte de reducción dentro del sello, porque hubiera demostrado que estoy haciendo un seguimiento durante 3 años. Os voy a poner un ejemplo, bueno, es un ejemplo, digamos, he incluido parte industrial para que se entienda bien un poco todo, ¿no? Las tipologías de los consumos que pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero. Es un caso, digamos, real adaptado, ¿no? para el objetivo de hoy, pero que creo que nos puede servir para ejemplificar cómo, entendido esto, se puede entender casi cualquier proceso, ¿no? de registro de huella de carbono para una organización. Una planta de elaboración de productos envasados de pollo que incluye sacrificio, despiece, elaboración, envasado y expedición, ¿no? Las instalaciones contarían con una depuración de aguas de proceso, tratamiento primario mecánico y un tratamiento secundario o biológico. Una segunda instalación de vapor y agua caliente, que consta de 2 calderas de gas natural para circuitos de limpieza y desinfección y para escaldadores y oficinas. Y una tercera instalación de instalaciones frigoríficas para mantener la temperatura en las cámaras y en las salas de despiece del pollo. Por otro lado, también estaría un centro de transformación para, bueno, transformar la media tensión a baja tensión y alimentar la fábrica. Y un parking de carretillas elevadoras. Bueno, cuenta con 6 carretillas elevadoras de gasoil. Esto va a ser una fuente en este caso, las carretillas son propiedad de la empresa y consumen gasoil y emiten, entonces estarían dentro del alcance 1. ¿Vale? Lo vemos ahora. Determinación de los límites de la organización. La empresa contabiliza el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce el control. Las emisiones directas, alcance 1, y las emisiones indirectas por consumo de electricidad, alcance 2. En cuanto al alcance 1, pues se tienen identificadas las siguientes. Generación de agua caliente, sanitaria o vapor, que estas emisiones resultan de la combustión del gas natural en fuentes fijas, como son las calderas que he mencionado ahora mismo. El transporte de materiales y productos, ¿no? Estas emisiones resultan de la combustión del gasoil en fuentes móviles, como las carretillas y grúas de las plantas. Las emisiones fugitivas, ¿no? Emisiones que resultan de fugas de emisiones de gases refrigerantes, los HFCs, que hemos mencionado ya varias veces, durante el uso de equipos de aire acondicionado y refrigeración. Y en alcance 2, pues las emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad, ¿no? Consecuencia de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad o están controladas con la empresa. Si estuviéramos hablando ¿no? de generación de energía eléctrica propia de la empresa, pues ya no estaríamos en este alcance. El consumo de energía eléctrica se distribuye en casi todos los departamentos de la instalación para accionar los múltiples equipos y herramientas mecánicas del proceso, etc. Sin embargo, el punto de mayor consumo eléctrico son las salas de refrigeración y congelación. Las salas de refrigeración y congelación tienen un doble impacto, con el gran consumo eléctrico y las posibles emisiones fugitivas por fugas de gases refrigerantes que tienen gran impacto, ¿no? en cambio climático. La generación de aire comprimido para accionamiento de algunas herramientas neumáticas también puede representar un elevado consumo eléctrico. Vale, bien. El alcance 3 queda excluido. Simplemente haceros los siguientes 3 comentarios, es decir, bueno, aquellas fuentes de gases de efecto invernadero directas o indirectas cuya contribución a las emisiones no sea importante, ¿vale? Menos del 5% respecto al total de emisiones, y aquellas cuya cuantificación no sea técnicamente viable ni rentable. Estas quedan excluidas, ¿no? Las emisiones procedentes de fugas de estos gases refrigerantes que estoy hablando, de los equipos de aire acondicionado de las oficinas, son insignificantes en este caso, en comparación con el total de las emisiones procedentes de las instalaciones. Claro, en una oficina, según para otro tipo de actividad, como la mayor parte de vosotros, pues las emisiones de estos gases refrigerantes de los equipos de aire acondicionado podrán tener un impacto más significativo. Entonces ahí sí que se tengan que considerar, pero en este caso, por simplificar y por el poco impacto que tiene, pues se han eliminado, ¿no? Las emisiones difusas de metano generadas en los procesos anaerobios de depuración de aguas residuales se excluyen por considerar el metano de origen biogénico. Es decir, aquí se ha hecho, bueno, también con tal de que se argumente y se sea transparente en la comunicación de los resultados del cálculo, pues estaría bien. En este caso se ha considerado que el metano emitido por los residuos
orgánicos, ¿no? Generados en la planta, como estos residuos orgánicos al final durante su vida han captado ya CO2, pues se considera balance neutro y las emisiones de metano por la parte de la depuración pues no se consideran. Bueno, pues simplemente es una hipótesis que se refleja aquí y ya está, queda documentado. Entonces, en este ejemplo de cálculo vemos, bueno, lo que he explicado, la fórmula es muy sencilla. Los datos de la actividad multiplicados por el factor de emisión y si hubiera un factor de conversión. Es decir, yo el gas natural aquí os lo he puesto, bueno, también decir que este ejemplo partimos de un año base del año 2012 para ver que luego simulando con estos mismos datos de actividad para otro año, para el año 2019, los resultados son bastante distintos, ¿no? Ya veremos por qué. El factor de conversión aquí sería, pues, si yo tengo registrados, ¿no?, el consumo de mi fábrica en gas natural en metros cúbicos, necesito ese factor de conversión para pasarlo a kilovatios hora, ¿no? En este caso, pues bueno, yo ya lo tengo aquí en kilovatios hora, el propano lo tengo en kilos, el consumo de gasoil para el transporte en litros, he tenido que proceder a la recarga de gases refrigerantes, de esos 3 tipos de gases refrigerantes a lo largo del año 2012 en esas cuantías, en kilogramos, y el consumo de electricidad durante el año 2012 ha sido de esos kilovatios hora. La herramienta, en la hoja Excel que proporciona la web del Ministerio, nos encontraríamos con esto. Yo tengo unas celdas habilitadas para completar el tipo de combustible, en este caso gas natural, metería los datos en kilovatios hora, aparece un factor de emisión por defecto, esto lo puedo comprobar, pero en principio debería estar bien, y me calcula automáticamente las emisiones parciales en kilogramos de CO2. Con el gas propano lo mismo, y al final, pues para el consumo de combustibles en las instalaciones fijas, alcance 1, tendrían unas emisiones totales en kilos de CO2 que aparecen aquí. Vale. Consumo de combustibles en desplazamientos. En este caso, estamos considerando el gasóleo de las carretillas elevadoras, ¿vale?, de las grúas, y el consumo me viene en litros. Lo he metido aquí en litros y al final obtengo también unos kilos de CO2 equivalentes emitidos al año. Y por otro lado estaría la refrigeración y climatización, fuga de gases fluorados. He metido las cantidades de kilogramos que he tenido que reponer con carácter anual para cada uno de los tipos de refrigerante y esto me da una cantidad, ¿no?, de emisiones totales a la atmósfera en kilogramos de CO2 equivalentes. Y luego, por otro lado, por último, tengo la electricidad, consumo de electricidad, que lo meto en kilovatios hora a lo largo del año y me da el resultado en kilogramos de CO2. Con lo cual, al final, yo, una vez que he completado todos los datos de consumo, hay otra serie de datos adicionales que son sencillos de completar, podría obtener para el año de cálculo 2012 las emisiones totales y con esta información desglosada, ¿no? Instalaciones fijas, pues aquí serían 1.179 toneladas de CO2, desplazamiento de vehículos 90, refrigeración, climatización 1.136, tendría total alcance 1 y total alcance 2, ¿no? Visto de otra manera y separado por tipo de alcance 1 supondría el 41% de las emisiones frente al alcance 2, que supondría el 59% de las emisiones. Respecto al alcance 1, que admite mayor desglose, pues veis que las instalaciones fijas suponen el 49%, ¿vale? El tema de climatización o refrigeración, el 47%, y la parte de transporte es la menor. ¿Qué ocurre si en la simulación, veis que aquí los resultados son 5.859 toneladas de CO2? Si yo contrato la electricidad con garantía de origen y etiquetado de la electricidad aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, es decir, una electricidad que tiene certificado de garantía de que proviene de fuentes renovables, automáticamente el alcance 2 desaparece, pasa a ser 0. Se considera que las emisiones por el consumo de la electricidad son 0. Con lo cual, al final, mi huella de carbono pasaría de ser de 5.859 a 2.405, ¿no? Y únicamente alcance 1. Bueno, si hago otra simulación interesante,
yo partía de año de cálculo 2012, ¿no? Vale, pues voy a hacer con estos mismos datos de actividad, voy a ver qué pasa si estamos en el año 2019. Pues he pasado, fijaros que al final el alcance 2, que era el correspondiente a la electricidad, en el caso del 2012 estaba en un 59%, ahora está en un 52%. O sea, de una tacada he reducido 7 puntos, ¿no? Ha pasado a 4.925. ¿Por qué es esto? Pues porque el mix energético de 2019 es mucho más renovable que el mix energético del año 2012, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo sencillo, pero que a la vez, bueno, pues incluye parte industrial que creo que ejemplifica cuánto de complejo puede ser esto, ¿no? Y ya por último, bueno, deciros que independientemente de la verificación que pueda haber por otro tipo de entidades, en ECODES hay una iniciativa que es Cero CO2, que propone acciones concretas para el cuidado del clima, facilitando y promoviendo la implicación de todos los actores sociales, que desde 2005 ofrece servicios y herramientas que permiten calcular, reducir, compensar y verificar la huella de carbono, y que el sector al que se dirige es el llamado sector difuso. He dicho antes, sector agrario, residencial, transporte, responsable en torno al 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, ¿no? Cero CO2 es la plataforma de ECODES que ofrece los servicios para una de las etapas de gestión de la huella de carbono, cada una de ellas, calcular, reducir, compensar, y se verifica y comunica la huella, ¿no? Con ese sello y con esa etiqueta, ¿no? Se ofrecen estos servicios de cálculo de huella de carbono basados en las normas más reconocidas, que aparecen ahí. Entonces, bueno, la diferencia entre el sello y la etiqueta de cero CO2, entidades, productos, servicios y eventos, que me he mencionado anteriormente. Y por último, bueno, se elaboran también planes de reducción de las emisiones para detectar potenciales ahorros, que he explicado, se analizan, se detectan y se proponen medidas de mejora, ¿no? Para reducir consumo energético, reducir la huella de carbono a través de materiales, logística, que en definitiva supone una reducción de costes, ¿no? Y en cuanto a la compensación de huella de carbono, deciros que aquí en Cero CO2 también hay una serie de proyectos, ¿no? De compensación que servirían para una vez calculada la huella, una vez determinado cuáles son las toneladas o kilos de CO2, se puede en alguno de estos proyectos, hay un portfolio, hay un listado de ellos con características diferentes, ¿no? A los que se podría aportar un dinero para compensar esas emisiones que no se pueden reducir, ¿no? Hay una serie de requisitos, etcétera, pero bueno, Cero CO2 fue la primera plataforma de compensación que se creó en España y tiene 14 años y más de 300.000 toneladas compensadas, ¿no? Que avalan la experiencia y el rigor de la iniciativa. Se dispone de distintos reconocimientos dependiendo del grado de compromiso de las empresas, el sello y las etiquetas. El sello es un distintivo que otorga la iniciativa a entidades, productos o servicios, ¿vale? Que demuestran su compromiso integral frente al cambio climático, es decir, calculan, verifican su huella de carbono y se comprometen a reducirla y la compensan. Esto se renueva anualmente. Y la etiqueta es un distintivo que otorga la iniciativa a entidades, productos o servicios que implementan solo alguna de las fases de la gestión de la huella de carbono. Pues en este caso veis, ¿no? Calculado y compensado. En este caso únicamente esas fases. Bueno, estos son ejemplos de algunas entidades que tienen el sello Cero CO2. ¿Vale? Ya han calculado, verificado y compensado esta serie de entidades. ¿Vale? Y Cero CO2 ofrece proyectos de compensación de máxima calidad y rigor, atendiendo al cambio climático y a la lucha contra la pobreza. ¿Vale? También la componente social, beneficios sociales, no solo ambientales, es tenida en cuenta en estos proyectos. Estos se pueden consultar en la página web de Cero CO2, que aparecía en el enlace, y ahí tenéis toda la información de los proyectos. ¿Vale? Y sin más, pues bueno, agradeceros la atención.